Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Antonio García Parra. Corresponde en esta oportunidad abordar un tema tan importante como lo es el Tanakh. Y es muy importante porque, pues, si bien es cierto, el Tanakh tiene sus orígenes en el judaísmo, pues desde luego también hay que recordar que ello revierte especial importancia también para el cristianismo, como quiera pues que son esas fuentes primarias frente a las cuales pues es importante hacer un estudio y un análisis profundo a efectos pues de recordar todos esos orígenes, historia, contexto cultural y demás que se vive en la cultura judía. Frente a ello entonces es importante recordar que el Tanakh es ese conjunto de las sagradas escrituras del judaísmo, es lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento. Existen diferencias entre el orden de los libros y en algunas tradiciones cristianas también el número de los libros incluidos. El nombre Tanakh es un acrónimo formado por las tres partes que lo componen. La primera de ellas es la Torá, que como ya sabemos es la ley o la enseñanza conformada por los libros, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, conocidos como Pentateuco, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El segundo grupo, denominado Nefilim, que son los profetas, incluye libros como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas denominados como menores. A su vez, el tercer grupo, denominado Ketubim, más conocido como los escritos, que incluye los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Es decir que en total el Tanakh la componen o contiene mejor 24 libros, y la diferencia con los 39 libros del Antiguo Testamento protestante pues se debe principalmente a que el judaísmo agrupa algunos libros que en las Biblias cristianas aparecen separados, como por ejemplo Primera y Segunda de Samuel cuentan como un solo libro. Importante también señalar que para el judaísmo el Tanakh es la revelación escrita dada por Dios al pueblo de Israel y constituye la base de su fe y práctica religiosa. También es importante recordar que además de ese valor histórico tan importante que se puede extraer de lo que es el Tanakh, hay otros libros, por ejemplo, como ya lo mencionábamos, Primera y Segunda de Samuel, que forman un solo libro. Lo igual ocurre con Primera y Segunda de Reyes, forman uno solo. Primera y Segunda de Crónicas también forman un solo libro. Y los 12 profetas menores pues también se consideran un único libro. El contenido es muy similar, pero pues claramente la organización es muy diferente. ¿Qué diferencias podemos advertir entre el Tanakh y el Antiguo Testamento cristiano? Pues ambos comparten gran parte de esos mismos escritos. Existen algunas diferencias importantes como lo son el orden de los libros, toda vez pues que el Tanakh termina con Crónicas, mientras que el Antiguo Testamento cristiano suele terminar con Malaquías, preparando la transición hacia el Nuevo Testamento. La interpretación, pues tenemos que para el judaísmo, como bien se señaló, pues el Tanakh es la revelación completa de Dios y no reconoce a Jesús como el Mesías prometido. Para los cristianos, pues en el Antiguo Testamento se encuentra la plenitud de su vida, su muerte y la resurrección de Jesucristo. De igual manera tenemos lo correspondiente a los libros deuterocanónicos. Aquí pues es importante señalar también que en lo que concierne a las Biblias católicas se incluyen libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Macabeos,
que forman parte del Tanakh o no forman parte del Tanakh ni de las Biblias protestantes. Frente a la importancia del Tanakh, pues claramente es mucho más que una colección de libros. Para el pueblo judío es la fuente principal de su fe y de su relación con Dios, la base de sus leyes religiosas, al igual que también muchas de sus tradiciones. Es el relato de la historia del pueblo, de su pueblo, desde la creación hasta el regreso del exilio. De igual manera, pues se tiene que es un conjunto de enseñanzas morales y espirituales que siguen guiando la vida judía en la actualidad. Además, pues el Tanakh ha tenido una enorme influencia en la lectura, en la cultura, en el arte y en el pensamiento occidental. A manera de conclusión, entonces tenemos que el Tanakh es la Biblia hebrea del pueblo judío, formada por 24 libros distribuidos en 3 grandes partes, como ya se señaló, la Torá, que es la ley, Nevilim, profetas y Ketubim escritos. En su conjunto, pues, estos textos narran la historia de Israel, presentan las leyes dadas por Dios, recogen las enseñanzas de los profetas, a su vez también contienen poemas, oraciones y reflexiones de sabiduría. Para el judaísmo, pues también representa la revelación divina, el fundamento de su fe, y pues para el cristianismo constituye la base del Antiguo Testamento y pues también prepara ese contexto histórico y religioso del Nuevo Testamento. Compañero, muchas gracias. Ese ha sido pues, digamos, a grandes rasgos ese abordaje que se puede hacer de lo que concierne al Tanakh. Muchas gracias.